Ah, contigo. Papá. Tátaro. Papá, cuando quiera platicamos, ¿eh? No me robé su candy, sino que lo tomé prestado. Ya se me está olvidando su voz. Quiero que me abrace. Valentina nació en la pandemia, nació en el 20 con este miedo, ¿no? Con este miedo de perder a alguien. Yo solo había perdido, digamos, de manera así cercanísima a mi padre a los 9 años. Entonces me volvió como un miedo irracional de perder a alguien más de mi familia. Me dio mucho miedo. Y pues me puse a escribir, en lugar de ponerme a llorar, me puse a escribir, ¿no? Entonces salió Valentina, ¿no? Recordando un poco como la nostalgia que tenía yo por la pérdida de mi padre. Muchas de las cosas se las presté a Valentina y muchas otras las encontré con entrevistas que hice a niñas y a niños del pueblo que han perdido a sus padres y darme cuenta que era la primera vez que le contaban a alguien adulto su dolor, ¿no? Lo que habían sentido, no habían platicado con nadie de su familia. En los varios casos que hice estas entrevistas, entonces me di cuenta que era algo que compartía con otros niños, ¿no? Que la niña Ángeles, huérfana, compartía con otros niños huérfanos de la comunidad y fue como, como si se desatara el hilo, digamos, para narrar. Hablar de una cultura, de la cultura mixteca, de una cultura que no habla mucho, que es de menos palabras y de más acciones. Párate, hija. ¿Qué haces aquí? Levántate, Pamita. Levántate. Lo siento mucho, hija. ¿Vas por unas flores? Primero, cuando empecé a escribirla me quité la presión de nudo, ¿no? Porque pienso, la gente va a esperar algo como un nudo mixteco, va a querer ¿no? Estos juegos con el tiempo o hablar de la sexualidad o... Dije, no me voy a clavar en ello, ¿no? O sea, voy a ser libre, voy a escribir de lo que quiero escribir y primero eso, zafarme eso. Y después disfrutarlo muchísimo. Creo que el gozo por lo que hacemos, por lo que cuando estamos en el set, cuando ves a una niña que tú describiste y que la ves caminando, ¿no? Cuando ves el bichito o sea, pienso que se materializa parte del cuento, ¿no? Yo crecí con cuentos leídos y ya más grande el radio. Y fue una exploración más introspectiva, creo yo, más hablando de sensaciones, de lo que se va rompiendo con una pérdida. Y pienso que no tenía palabras para expresarlo, ¿no? Pero lo tenía muy claro cómo conectar con ello. Sí siento que es como más sensorial, ¿no? En ese sentido, y más introspectiva, y habla, pues eso, de un dolor adentro. Y siempre, para mí, cómo fue creciendo el guión, cómo fue desarrollándose el guión,
era como una manera natural de cómo acompañamos una pérdida en el pueblo. Lo que sigue, no, pues es que ya se enfermó. Lo que sigue es llevarla al médico, no, pero el médico ya sabes que no resuelve nada los médicos. Hay que llevarla a la señora sabia del pueblo, ¿no? Hay que hacer esto, métete al bañito, ¿no? O sea, yo misma he seguido como ese proceso cuando me siento mal, me siento enferma, ¿no? Cuando se te va el espíritu y dices, pues yo voy a mi pueblo, me meto al bañito, hago el torito, camino, ¿no? Entonces, como no traicionarme a mí misma y hacer eso, ¿no? Sin miedo a caer como en un panfleto o en una cosa superficial o algo así, ¿no? Sino hacerlo, decir, ahí estamos, ¿no? Estos somos, esta es parte de mi cultura y yo creo que todas las culturas tenemos rituales para tratar de salir, ¿no? Muchas de o sea, no sé, de la gente que vive en la ciudad va a un psicólogo, ¿no? Pero va al psicólogo y llega y pone una fotito o o sea, tenemos rituales que a veces no queremos reconocer, pero que los tenemos para ayudarnos en esta transición de pérdida, ¿no? Son momentos que uno no está preparado, entonces es una manera de irlo digiriendo de estos 4 miembros de la familia que se quedan ahora, ¿no? Vamos viendo como toda la transición del duelo en cada uno de los personajes, los hermanos que están silenciosos ahí todo el tiempo. Cuando vemos a Valentina, finalmente es lo que quisiéramos hacer todos, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando ya somos adultos, como que viene toda esta parte racional, ¿no? En el caso de mamá, está pensando que viene ahora, cómo va a salir adelante, cómo va a resolver sacar adelante a sus hijos. Y siento que eso es lo que pasa en el caso de Valentina, que es eso, que todos quisiéramos estar como ella. Entonces, eso, yo siento que se vuelve entrañable justo porque esta vulnerabilidad donde vemos a Valentina es donde estamos todos, ¿no? Y ella como niña, como las niñas y niños que tienen como esta inmediatez de decir lo que sienten en el momento así, ¿no? Sin tener que pensar qué etiqueta ponerle a cada una de sus emociones. ¡Arre! ¿Yo por qué burro? No me digas así. No te voy a decir bula. A ti. Y fueron talleres, un taller de escritura, primero como para soltar la imaginación, después un taller de juegos para ver cómo se conectaban entre ellos y al final pues ya hablar sobre la cámara, sobre las reglas del juego, ¿no? De hacer cine. Muchos ya habían participado en Nudo Mixteco que salían ahí. Pedrito era el niño el que hace de hijo de Esteban, ¿no? Entonces ya habían participado, o sea, ya son profesionales. Y en el caso de Valentina, bueno, Miriam Bravo, que hace la mamá, ella estuvo haciendo también los talleres ahí conmigo, me estuvo ayudando en el casting, estuvo coacheando a la niña hasta decir, aquí están 3 que yo te propongo. Sí. Y fue lo más complicado y lo más difícil, ¿no? A mí me daba como curiosidad de trabajar con las cámaras porque, no sé, me llamaba mucho la atención y sentía como sentía como si la cámara tuviera una parte de mí. Les dimos el poema, les dijimos, no es necesario que se lo aprendan, pero pueden verlo, estudiarlo. No sabían mixteco, parte de los talleres era llevar, que empezaran a tener palabras en mixteco, que empezaran a platicar con sus abuelas y sus abuelos. Y Valentina Danae, que hace Valentina, fue la única que llegó con el poema aprendido, entendido, había ido a trabajarlo con su abuelita, llegó y lo dijo y ahí, ¿no? O sea, como que me atrapó el corazón. Dije, pues es esta niña, ¿no? O sea, todo lo demás ya lo había hecho bien, ¿no? O sea, ya al final estaban 3 niñas que lo habían hecho todo bien. Y ese fue el momento donde ella dio el paso al frente, ¿no? Ángeles me decía que me mostraba como qué hacer, ella lo hacía y yo lo veía y ya pues en ese momento yo ya iba agarrando, ya decía, pues tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro y que no debo de hacer. Ella me enseñaba como casi jugando. Danae no sabía de qué trataba la película.
Después fue escuchando, es una niña listísima, se fue dando cuenta de que no sé qué, pero le decía, no, ellos piensan, pero no es cierto. Tú sabes que no es cierto, ¿no? Tú sabes que con tu cabeza, con tu poder lo puedes todo. Y la niña lo creía, ¿no? Me creía. Entonces, en ese, o sea, fuimos como tejiendo, digamos, ¿no? Poco a poco, hasta llegar al momento pues, más complicado y más difícil. Y entonces es una niña muy empática, escuchó que pensaban que era como mi historia, es que está como ella se quedó huérfana de niña, está hablando de, ¿no? Entonces como que la niña empezó a escuchar eso y entonces empezó a pensar que era mi propia historia. Yo me metí en Valentina porque también había perdido familiares de esa parte y pues yo intenté hacer el papel de Valentina, pero al momento estaba feliz porque yo lo estaba haciendo y sabía que estaba bien, pero no estaba tan triste porque yo sabía que no era ni quién era la que estaba sufriendo, no era yo, era Ángeles. Para los momentos más complicados de caminar, seria, deprimida y eso, generalmente me ponía con ella en las manos y entraba yo como en este mood, digamos, de tristeza, y empezaba a platicar con ella un poquito más bajito. Y ella conectaba muy bonito, ¿no? Conectaba y entonces caminas así, ¿no? ¿Quieres que haga algo que yo no quiero que, no, solo camina así, ¿no? Platicábamos mucho de cuál era la sensación, o sea, de esta sensación de cuando te quemas por dentro o cuando te rompes por dentro, ¿no? Has visto las varas, ¿no? Ese es como un grito de la vara, ¿no? Y entonces con esas pues metáforas, ¿no? Podríamos conectarnos y así logramos como bajarle, digamos, como pues, esta alegría de niña, esta felicidad de niña, llevarla a otro lugar, ¿no? Irla llevando a otro lugar. Y además tenía muchas ganas de estar, ¿no? Entonces era una niña así súper comprometida con la película, ¿no? A Ángeles le gusta mucho el ensayo, ¿no? Y de inicio pues es nada más como crear los lazos filiales y como más esta convivencia. Después es muy inteligente, diría yo tramposa, pero es muy inteligente Ángeles, porque de alguna manera nos plantea la situación. Con el taller, todas las personas que participaron en el taller participaron en la película, ¿no? O sea, para mí es parte de eso, ¿no? Todas las personas que participan en el proceso están en la película, en algún lado o en otro, pero siempre están en la película, digamos, ¿no? La garantía de tomar el proceso es que también es parte de... Nunca me dará. Y ahí va tu hermano. La fuerza del trueno lo puede todo y el rayo ilumina tu destino. ¡Candy! Valentina. Chamaco travieso. Emiliano. Que en el caso de Valentina, pues no reconoce a su padre. O sea, es tal su negación que ella ve a un hombre hinchado y morado, ¿no? ¿Qué le pasó a ese señor? La manera igual de trabajar de Ángeles en el caso de Danae, nuestra Valentina, pues no, ella no tenía el guión.
¿no? Entonces era irle compartiendo como al día lo que iban a hacer. Y es muy bonito cómo la fue guiando Ángeles, y en este caso, o sea, como decirle, todo mundo va a decir que tu papá se murió, pero no es cierto, y tú sabes que no es cierto. Entonces, pues es eso, ¿no? Danael lo tenía muy claro y era así, ¿no? Claro que no, mi papá está aquí, mi papá está... Y creo que eso nos pasa a todos, cuando tenemos una pérdida, esta negación y esta esperanza de que nos dijeran, no, fíjate que fue un error, ¿no? O la verdad es que lo vivimos hasta el último instante, hasta que ya es evidente y vemos el cuerpo, ¿no? Y dice, pues no, claro que ese hombre no es mi papá. Pero sí, o sea, toda la primera parte, pues justo es eso, esta cosa entre la negación y yo creo que la esperanza de que no se acierte esa noticia. Ya no va a regresar. ¿Por qué? Papá se lo llevó el río. Pero yo le encargué mi muñeca. Justo con la mamá de Valentina me di cuenta que es una mamá universal, es una madre que acaba de perder al amor de su vida, a su compañero de vida, que se queda con 3 hijos y que viene todo, viene el miedo, viene el enojo, viene el dolor y que transita por todos ellos de una manera también, ¿no? muy, muy vulnerable. Entonces entendí que era este símbolo de la madre, ¿no? De esta madre que aún con todo esto que está sintiendo, no va a soltar a sus hijos, ¿no? Y lo vemos con la mamá de Valentina en todos estos momentos donde estamos en la cocina, muchos de los eventos suceden en la cocina, y siempre está ahí, está el alimento, ve que sus hijos se vayan a la escuela, tratando de seguir adelante, hasta el momento en el que también se da cuenta que estar inmersa en ella ha hecho que Valentina se desvíe del camino, digamos, ¿no? O sea, evidentemente la mamá ni se da cuenta de todas las cosas que están pasando con Valentina hasta que Pedrito le dice a la maestra y la mandan llamar. Señora, pásale, por favor. Valentina, ponte de pie. Quiero que aquí delante de todos nos digas qué haces cuando no vienes a clases. Contesta, Valentina. Voy al río. Me parece un personaje bellísimo también por eso, por poder hablar desde una cultura, que es la cultura mixteca, y de poder hablar de todas las posibilidades que hay de amar a tus hijos, ¿no? Entonces entendí que era este símbolo de la madre, ¿no? De esta madre que aún con todo esto que está sintiendo, no va a soltar a sus hijos, ¿no? Es muy curioso porque hay gente que no le gusta a mi personaje, que le cuesta trabajo porque sienten que es muy, muy duro con Valentina. Y también algo que es importante es que estamos viendo a la mamá desde los ojos de Valentina, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, siempre a los adultos, los niños los vamos a ver como estas personas que nos reprenden todo el tiempo, ¿no? Nada más. Me quiero ver con mi papá. Chamuchita, ¿sabes lo que dices? Tranquila, mamá. Vete. También está consciente la mamá que Pedrito va a ser un ancla importante, ¿no? O sea, Pedrito siempre que llega a la casa es muy bienvenido, es pues el mejor amigo de Valentina, ¿no? Y además de ser el mejor amigo, pues es el nieto de la sabia del pueblo, que es la abuela Juana, ¿no? Que es quien también va a venir a los rezos y quien también después nos va a ayudar como a
como a sanar a Valentina. Ahora sí que el amigo silencioso, pero un ancla como muy, muy importante para todo este proceso Déjame ver del el duelo. final. Sí. ¿Cuánto de esa? ¿Qué es eso? Mixteco. Parece que no sabes. Ya me voy. Nos vemos mañana. En Valentina estuvimos primordialmente en el bosque, ¿no? Y entonces es ella descubriendo el bosque, caminando por el bosque, jugando en el bosque, moviéndose por el bosque, que es impresionante, ¿no? La sierra de Villa Guadalupe Victoria y esos paisajes son hermosos. Claro que están los interiores de su casa y los de su escuela y demás, pero esos pasan como a segundo plano, ¿no? Esos no son tan importantes para ella y para su crecimiento y demás como su entorno natural. Candy. Candy. Aquí además estamos viendo el primer encuentro de esta niña con un montón de cosas, pero con el duelo, ¿no? O sea, ese es como el punto principal, con el duelo. Entonces, partimos desde ahí, ¿no? O sea, partimos desde cómo ve la niña el entorno y también cómo se ve Valentina en su entorno. Entonces, por eso pasamos de detalles súper cerrados a estos planos abiertos donde se ve Valentina de este tamaño y se ve el bosque abrazándola a su alrededor, ¿no? Que también eso es algo impresionante. Creo que no es muy común, y me parece maravilloso también la forma de crecer que tiene Valentina y los niños a su alrededor, en este contexto, ¿no? Teniendo los árboles, teniendo la naturaleza, teniendo como estos paisajes increíbles, pues creo que también eso genera un punto de vista muy particular. Era muy importante para mí el asombro por la naturaleza que yo siempre he tenido por ello, ¿no? Entonces siempre me pegaba a los árboles así para ver, ¿no? Las hormiguitas que caminaban en las hendiduras y eso me llevó a tomar muchas determinaciones fotográficas de Valentina, ¿no? O sea, necesito que la niña vea eso, necesito que cuando se trata de evadir de algún dolor, vea la madera, vea ese resquicio, vea y se quiebre por dentro, ¿no? Y escuchemos su tronido por dentro. Y eso me pareció que era como, para mí eso era fundamental, ese asombro, ese descubrimiento de la naturaleza y ese convivir con la naturaleza en cada quiebre que tenía Valentina o en cada esperanza que tenía de volver a verlo, o vuelvo al río, vuelvo a los lugares de la infancia, ¿no? Que yo tengo como ese camino recorrido de ese duelo, para mí era el lugar más adecuado para contarlo y con toda la gente de ahí. Ya sé que me dijo mi papá en el río. Dasakuro. ¿Tú sabes qué significa? ¿Cómo estás? Bien, pero me caí en el camino. Pero te pregunté qué significa Dasakuro. Significa ¿cómo estás? Tengo que aprender mixteco. ¿Para qué? Es que a mi papá se le olvidó el español. Candy. Papá, yo quiero estar contigo. ¿Tataro?
¡Valentina! Que esta es una película contada desde los ojos de Valentina, ¿no? Entonces, creo que ese fue uno de los puntos principales de desarrollo de desarrollo de la imagen entre Ángeles y yo, ¿no? El punto de vista de Valentina es básico y entonces nos pusimos a pensar cómo veíamos nosotros cuando estábamos niños, ¿no? O sea, cómo era la escala de las cosas, cómo era el tiempo, cómo era, en general, cómo un niño percibe la vida, ¿no? Entonces, eso fue como muy importante y de ahí vino como la elección sobre todo de la óptica y de la altura de cámara, por ejemplo. Como decisiones que, digamos, de las más importantes, como las atmósferas reales, ¿no? O sea, mantener los colores, los cielos, las cosas como son, ¿no? Justo decía Aguas, ¿no? Con esta cosa de llevarlo a otro contexto donde ya se ve artificial, ¿no? No quería que pasara eso. Y esta sensación, lo que te digo, de ser miope, fue una decisión de tomar un lente y que viera como vemos los miopes, que nos tenemos que acercar muchísimo para ver el detalle, ¿no? Entonces, esa para mí era como mi gusto, digamos, de Valentina. Ese era como nuestro referente, siempre regresar a cómo ve uno las cosas cuando es pequeño, ¿no? Era muy importante para nosotros que quedara clara como su visión muy subjetiva, aunque también hay momentos que se ve todo desde afuera, ¿no? Y que nos salimos un poquito de ella, pero por eso tenemos también pues estos macros así súper cerrados en detalles que normalmente, o sea, que justo lo que platicábamos Ángeles y yo son cosas que pues cuando uno crece deja de ver, uno se deja de fijar en las texturas, uno se deja de maravillar, de asombrar. Cuando eres niño estás percibiendo todo, estás conociendo todo es un descubrimiento, ¿no? Entonces justo tienes esta cosa en donde parece que las cosas las ves con lupa, ¿no? Y la cosa más ínfima se puede volver algo increíble. Entonces eso fue, por ejemplo, uno de los puntos principales y también pues de los cambios o diferencias que hay con Nudo Mixteco, ¿no? O sea, con Nudo Mixteco es un punto de vista totalmente de adultos ya formados que además tienen pues ya como todo este bagaje encima, ¿no? Entonces sí fue como una cosa de estar abierto siempre a improvisar, a movernos con la cámara, a que si de pronto la cámara se tiene que ir para allá, pues seguirlos, ¿no? O sea, no podíamos tampoco decirles, oye, no, tú solo te tienes que mover. A mí no me gusta trabajar así, no me gusta, tampoco con actores adultos, pero mucho menos con niños y niñas, decirles, no te puedes mover de aquí porque ya de aquí te saliste de tu luz o porque ya acá no me funciona. Creo que pues estás perdiendo un montón de posibilidades y de cosas que pueden salir muy bellas, ¿no? Entonces, estábamos siempre abiertos a eso, pero teníamos también, de nuevo, una planeación como a detalle de cuáles eran todos los planos y todos los emplazamientos que íbamos a tener en cada espacio, qué era lo que funcionaba, qué era lo que no funcionaba, hacia dónde nos teníamos que mover, hacia dónde no, porque creo que eso, ¿no? O sea, para poder improvisar uno necesita estar preparado, ¿no? Entonces creo que entre mayor preparación tienes, más espacio tienes para la improvisación.
sonido matriz que propuse para Valentina o La Serenidad, que es el sonido prístino de la jarana mixteca. Y cuando empiezo con ese término, todos se quedan así como, ¿hay jarana en la mixteca? Entonces, desde ahí, yo creo que ya es una propuesta muy novedosa. Yo le propuse que la jarana fuera la matriz sonora de la música, porque es un instrumento que está asociado a los niños también. Y la película, bueno, pues es... como ustedes ya la conocen, está muy... es el enfoque o la visión de la pérdida, del duelo, desde la visión de los niños. La idea también de Ángeles era que Rubén Luengas hiciera ideas, piececitas, motivos musicales pequeños. Yo luego le pedí ruidos también, con la jarana mixteca, básicamente fue con lo que trabajamos, y ideas cortas, y a lo mejor hasta una pequeña pieza, etcétera, etcétera. Y yo simplemente era pues leer y imaginar pues dónde podía ir la música, etcétera, etcétera, ¿no? Está la gran mano de Alejandra Hernández, que es una compositora de música contemporánea con quien trabajamos a la Limón y con quien de las propuestas que yo realicé con la jarana, con temas que compuse, sonidos, atmósferas, ella los trabajó también, y el resultado, bueno, es lo que es ese alucín musical que se escucha en la película, ¿no? A mí me tocó la parte de conceptualización de la música y el trabajo ya contra imagen, pero ya como más pensando ya en desarrollar la música, el concepto, el tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces Ángeles me llamó a mí porque le interesaba que no se escuchara nada más la música tradicional. Hay música tradicional in situ, pero la música que uno escucha en la película tiene un tratamiento, ¿no? Un tratamiento sonoro, digamos, un diseño sonoro en la parte musical que fue el que yo elaboré, y también esto da pie a como reestructurar las ideas de Rubén, ¿no? He compuesto música para escenas o secuencias donde, por ejemplo, la de los velorios, ¿no? Donde esa música que se escucha es música que yo compuse, o sea, esa no existía como tal en la comunidad. Es música especial ahí que sí está más diseñada en el sentido de lo que toca una agrupación tradicional aquí en nuestros pueblos y acompaña un ritual funerario. Ahí hay una combinación buenísima porque Rubén Luengas toca una jarana mixteca que está abajo de toda esa música, y le digo, es el inconsciente, ¿no? Ahí está nuestro sonido primigenio, ¿no? Ahí está la jarana mixteca, y Alejandra Hernández, que es un trabajo majestuoso con la composición y esta cosa que hace jugando con todos los sonidos para llevarlo a este lugar, ¿no? De juego de Valentina, de miedo, de sensación, de silencios ahí raros de no tocarla, ¿no? De que puede escuchar las patitas de las hormigas, o sea, como cosas muy, muy locas, muy desde el juego. Creo que partimos de ahí, ¿no? De dejarnos sorprender todos por el juego. Siempre está como esa base tradicional, armónica, melódica, etcétera, pero hay un giro que es el que yo intenté darle, que es como con la idea de
hacer una relación con el personaje de su ser interior, ¿no? De su intimidad, de su dolor, de su emocionalidad, pero muy sutilmente, porque además esta película tiene mucho que ver con el silencio, que Ángeles enfatizaba mucho, ¿no? Quiero silencio, el silencio es importante, simplemente ayude a enfatizar eso, ¿no? La nada, bueno, pues todos hemos tenido algún momento de duelo, ¿no? Y es eso, es como estar en este estado, ¿no? De necesidad de silencio y cómo también lo percibimos, ¿no? Tátaro, papá. Mi abuelita lo entierra, dice que es parte del alma. Lee esta definición. Muerte, del latín mortis, cesación o término de la vida, muerte. Cuando Valentina le piden leer el significado, siento que también es un momento de la mamá de tomar conciencia de lo que significa que su marido ya no esté, ¿no? Y ahí siento que empieza como este camino ya juntas para sanar. Entonces, este primer ritual que viene donde hacemos un círculo de flores, Valentina está al centro y la abuelita Juana está haciendo con distintos elementos, con las hierbas, llamando a los elementos para que regrese su espíritu. Y eso, o sea, vemos que no sucede y que Valentina sigue como sumida en esta depresión, donde ya finalmente hizo conciencia de que su padre ya no está. Y viene este segundo ritual que es el del bañito, ¿no? Le llamamos el bañito, el torito le llaman justo en la zona de la Mixteca, que también es otra manera de sanar. Lo hacen, por ejemplo, con las mujeres cuando recién paren, las llevan a bañarse ahí los 40 días que son de cuarentena para fortalecerlas, ¿no? Y es un bañito que tiene que ver con vapor y con hierbas, que justo es eso, para sanar. Y también es un momento que a mí me parece muy hermoso de Valentina y de su mamá, de sanarse mutuamente, ¿no? Y de entender que pues, es un proceso que es mejor vivirlo acompañadas, ¿no? La atmósfera que hay en el temazcal cuando entra con su mamá, eso creo que es muy bonito. Es muy sencillo, en realidad, es una fuente de luz y nada más, pero me gusta mucho lo que se logró en cuanto a la cercanía de ellas y en cuanto a la calidez y en cuanto a lo que significa para la historia ese momento, ¿no? Te llamo todo. Y luego hay el último donde van al río y hacen un tau, que es una ofrenda, vale, y que es llevar alimento y flores y hacer como una convivencia en el espacio donde finalmente la persona que perdiste murió, ¿no? Entonces también es muy bonito ver cómo cuando Valentina va sola al río pues eso, está llevando ella su proceso sola, y cuando ya va acompañada con la familia, pues es
es mucho más reconfortante. Algo que está muy presente, aunque no lo veamos tanto en pantalla, es como la comunidad. Yo creo que ese es un elemento que Ángeles lo tiene muy arraigado y está presente de alguna manera, ¿no? Lo vemos cuando el funeral, el inicio del funeral, y ahora en alguna de las funciones que veía, pensaba yo en la analogía que hace Ángeles con las hormigas y la comunidad. Y cuando es este primer momento donde llega la gente a ayudar para armar el altar y recibir al difunto, pues es eso, ¿no? Como un grupo de hormiguitas que van llegando y todos tienen una tarea específica para que cuando llega el papá de Valentina ya esté todo armado. Entonces, creo que la comunidad se vuelve un elemento muy importante de contención, que evidentemente Valentina no lo ve más que en Pedrito, pero Pedrito es parte de esa extensión de la comunidad. Mi comunidad es bonita, siento como hay muchos árboles, hay mucha naturaleza y todo eso. Y aquí casi toda la gente se conoce y todo eso. Y es muy bonita mi comunidad, a mí me gusta mucho, porque siento como si me voy a otra parte no es igual, porque yo ya estoy acostumbrada acá. A ver, María. Francisco Villa. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, Valentina. Mi papá se llamaba Emiliano. Por Emiliano Zapata. Una de las últimas escenas de Danae, de Valentina, cuando preguntan sobre los héroes revolucionarios, y que ella dice, mi papá se llamaba Emiliano, ¿no? Por Emiliano Zapata. Cuando lo hicimos, o sea, me parecía como muy conmovedor, pero después hacer conciencia que es la primera vez que ella dice, mi papá se llamaba, que hace ya como este paso adelante de decir, ya no está, me parece bellísimo. Y además, justo vemos a los niños cómo se acercan a ella. El Pedrito primero y luego el resto de los niños, como a darle esa convención. Me parece una escena hermosísima. O sea, ya, olvídate de que somos adultos, ¿no? Aquí todos somos un viaje inmersivo a nuestra infancia y a nuestro asombro, ¿no? Yo que recuerdo de mi infancia que todo me asombraba, todo me maravillaba, ¿no? Así de el día que por primera vez me aventé al río y no sabía nadar, ¿no? O sea, el tragote de agua, o sea, como todo eso para mí pues es un descubrimiento del mundo que me rodeaba y pienso que los niños de mi pueblo tienen eso, ¿no? Que es así de, llegas con algo nuevo y se acercan y están viendo y curiosean, ¿no? Las cámaras eran como un motor de ver, ¿no? ¿Tú qué haces? O de repente ya veías a un niño cargando ¿no? Así sus cintas aquí atrás de todos los chavos o agarrando los micros. O sea, como todo este asombro, pues lo tienen, ¿no? Y él tenía que estar en la película también. A mí me gustaría decir que el cine de Ángeles tiene dos grandes valores. Uno es el que vemos en pantalla y contarnos historias complejas donde tú como espectador te puedas ver reflejado o reflejada ahí. El rescate y el respeto por su lengua, por sus raíces, por el cotidiano de su comunidad. Y por el otro lado, lo que sucede atrás, la cantidad de gente que se involucra en los proyectos y pienso en las niñas y los niños de su comunidad que pueden, ya nadie les puede decir que no pueden ser cineastas, por ejemplo, ¿no? Una persona de su comunidad, una mujer de su comunidad, escribe, produce y dirige y lleva a cine a su comunidad. Entonces, me encanta la posibilidad de que haya una niña o un niño que quiera volver a estar en una película como Danae, que si tú le preguntas ahorita si ella quisiera volver a hacer cine, ella dice que sí. Y lo puede ver como una posibilidad porque ya lo hizo, ¿no? O las niñas y niños que han participado. Entonces, a mí me parece que son dos valores como muy importantes de resaltar y por eso siento que el cine de Ángeles se vuelve todavía mucho más importante.
Las hormigas parecen actuar como una entidad única trabajando colectivamente en apoyo de la colonia. La película se va descubriendo a sí misma, ¿no? La vas descubriendo, la vas acompañando, ¿no? Todas las personas que forman parte de ella la vamos acompañando y vamos cuidando como que no se rompa, ¿no? Y ya, llega Valentina y para mí es una película que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Porque en la pandemia murió uno de mis hermanos, el que inspiró a Pedrito, y siento que lejos de ser como una terapia o algo que me torture, siento que conecto con una cosa que es el gozo por la vida, ¿no? O sea, siento que esta última frase de Valentina de decir, tú vuela alto, ¿no? Yo estar bien, para mí es como una carta de amor de decir, sí, o sea, ¿no? El gozo por la vida es muy importante, acomodar las pérdidas donde tienen que ser acomodadas, y eso donde ha estado la película, eso es muy bonito con la gente, ¿no? Cómo recibe la gente, que puedes tocar tus emociones pues ahí guardadas del duelo, del dolor, pero que puede salir también como con un respiro, ¿no? Con un respirito de estamos aquí para vivir, ¿no? Estamos aquí para gozar, para seguir adelante, ¿no? Yunakui ituri hikayunuya kani iniri hante sha iniro cuenta yuno tenterinuro hakayuro cuenta un tuku teyeri ya cuenta tikaso 31 caso ndero nunducha yuya hani nandai tejacano ini ainuri.